vamos a presentarnos ante el Señor con su palabra, con su consejo. Amén. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo le quiero pedir que usted recuerde dos lecturas que se han hecho hoy día. Una es Mateo capítulo 16, cuando nuestro Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? ¿No? Y también esa lectura. Luego vamos a estar atentos a eso, a lo que se leyó en la breve exhortación que nos hizo el pastor Esteban, allí en Hechos, ¿no? Considerando Hechos justamente en el capítulo 4. Vamos a leer Hechos capítulo 4. Allí, en ese capítulo, vamos a leer desde el versículo 8. El apóstol Pedro, que es citado en Mateo capítulo 16, ¿verdad? Vamos a leer. Dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, lo que se nos leyó en la exhortación, ¿no? Este cojo que llevaba de nacimiento 38 años enfermo. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Se nos interroga, ¿verdad? Sea notorio a todos vosotros. Esto es, nótenlo bien, fíjense bien, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, atención, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él, por Jesucristo, por Jesús de Nazaret, este hombre está en vuestra presencia sano. Y viene al corazón de Pedro algo, recuerden, Mateo capítulo 16. Entonces el Espíritu en Pedro está lleno del Espíritu Santo. Dice: este Jesús, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, es la piedra reprobada por vosotros. No aceptada, reprobada. Ustedes, los edificadores, la cual, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la piedra principal del edificio. Recuerden qué edificio. El Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro dice entonces: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los que debieran estar edificando, ¿no? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y, mire qué cosa, sentencia. Y, o sea, no hay otra piedra. Y en ningún otro, no hay otra piedra, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro nombre, no hay otra verdad revelada para edificar que no sea la que Dios el Padre, ¿no?, ha revelado por su Espíritu Santo. En el caso de Pedro y todos los apóstoles: ¿quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, cuidado, viviente. Esa expresión no es algo que está suelto en el contexto bíblico.
No, 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 no. Es algo totalmente necesario de entender. En la pregunta del Señor, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Qué es lo que está vivo en el corazón de los creyentes? En el corazón de los creyentes está lo que me enseñó mi padre Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás. Lo que me enseñó la escuela dominical, la teología, los tal vez libros que he leído. ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Qué es lo que vive en mi corazón? ¿Cuál es el testimonio que está en mi alma? ¿Qué es lo viviente? ¿Qué es lo vivificante que está en mí? Pedro le dice sin tener entendimiento, ¿no? No tenía todo el entendimiento, salta, ¿no?, de su corazón la palabra: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice a Pedro: oh, ¡qué bendición, Pedro! ¡Qué bienaventuranza! ¡Oh, Pedro, bienaventurado eres! Con esto estás bienaventurado. Y bienaventurados debiéramos estar todos a quienes ha llegado el testimonio de Dios el Padre. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, mi Padre te lo ha revelado. Y luego entonces el Señor le revela algo a Pedro que debe ser revelado a nuestras vidas también. Porque Pedro escribe acerca de esto. Cuando yo te he preguntado, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y mi Padre te ha revelado en el corazón que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo a ti ahora quién eres tú. Aleluya. Eso es revelación también. Es parte del todo, es parte de la edificación. Y yo te digo a ti, acá no está como sobrenombre. Pedro lo cita en su primera carta, no como sobrenombre. Y yo te digo a ti que tú eres, así dice, yo te digo a ti que tú eres una piedra. También. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora hay algo allí que queda como separado, como que no lo ligamos, no lo unimos. Y la palabra de hoy es que el Señor quiere que lo liguemos, que lo unamos, que lo entendamos. Porque le dice algo, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa edificación, contra la iglesia. Luego le dirá Pedro: te doy las llaves del reino. Bueno, ¿cómo ligar esta verdad gloriosa que se une, ¿no? Nosotros recibimos de Dios el Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Él nos dice, oh, bueno, piedras vivas. ¿Por qué lo afirmamos? Porque el mismo Pedro lo va a decir. Acercándoos a Él, piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, estoy citando, ¿no?, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, en el versículo 4. Acercándoos a Él, Pedro dice, Él es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Piedra viva.
desechada ciertamente por los hombres, por vosotros los edificadores, ¿no? Mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros, dice Pedro, nosotros también como piedras vivas. Allí está ligado, unido lo que dice el Señor. El Padre dice que yo soy esa piedra fundamental, como dirá Pedro, citando profetas. Voy a mencionar algunos pasajes. Por lo cual dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es una valiosísima, preciosísima piedra, ¿no? Eso es lo que dice. Pero sin olvidar que nos liga el Señor y dice, ahora yo les digo, ustedes son piedras vivas. Y añade, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves, Pedro. El reino de los cielos ha llegado a vosotros, dijo el Señor. Cuando llega el reino de los cielos es porque llega el Rey. Y cuando llega el Rey es que somos trasladados de la potestad de las tinieblas, o pasamos, dice Juan, de muerte a vida. Se abre la puerta del Hades y deja salir, aleluya, es como Lázaro. Y nos dice el Señor, ven fuera. Y salimos de la muerte y somos resucitados juntamente con Él. Y se inicia entonces este proceso de edificación. ¿En qué? En que esta es una piedra viva. Es una piedra resucitada. Es una piedra que contiene vida. Como nosotros somos piedras vivas. Está usando una imagen, un símil, una metáfora de lo que se usa comúnmente o frecuentemente. El sentido, ¿no?, de que se toma, se cava, se excava, dice Lucas, profundamente hasta que se encuentra roca y allí se comienza a edificar. Se busca, es nuestra búsqueda en el Señor de encontrar a Dios, de encontrar al vivificante, de encontrar a aquel que da vida, aquel que levanta de entre los muertos, ¿no? El mensaje hace eso, es llave gloriosa, aleluya, para abrir, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ese mensaje del Señor, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el mensaje en las Escrituras más importante, más central. Vosotros le crucificasteis, es lo que hemos hecho los hombres, mas Dios le levantó de entre los muertos. Es lo que en un capítulo extenso, hermoso, el apóstol Pablo va a hablar acerca del Evangelio, que se cumplieron las Escrituras, de aquella semilla que cae en tierra y que no es vana. El Evangelio de Jesús el Cristo, ¿no?, el Hijo del Dios viviente, primicias de los que durmieron es hecho esto. Él, Jesucristo, ha resucitado de entre los muertos. Es una piedra viva, no es una piedra muerta. Nosotros somos piedras vivas y somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Si usted está allí con las Escrituras, algunas palabras que aparecen aquí, necesarias de ligarlas, unirlas, ¿no? En primer lugar, decirles, el libro de los Hechos, como el Evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, testimonio de dos de esos apóstoles y dos obreros como Marcos y Lucas, el testimonio de ellos es basado, voy a decir así, por eso le llamamos canon inspirado, basado estrictamente, y eso de estricto es muy importante,
basado en el texto bíblico anterior, como dijo el Señor, en todas las escrituras de la ley, los profetas y también el cántico, todos los salmos. Por eso cuando dice Pedro, sepa, así dice, sepa pues, la palabra que usa ciertísimamente toda la casa de Israel, esa expresión ciertísimamente, si uno la estudia en profundidad o escudriña, se va a dar cuenta que es no cabe duda a la incertidumbre. Es ciertísimo que todo lo que ha sucedido en la vida del Señor Jesús, este varón aprobado, es porque en él se han cumplido todas las palabras dichas por nuestro Dios. Aún la principal de todas, bendito sea, que Dios le levantó de entre los muertos. El Señor Jesucristo en el libro de los Hechos cita, ¿no? Dice así, Hechos en el capítulo 1, versículo 3. Dice, a quienes también, a sus apóstoles, dice, después de haber padecido, vosotros le crucificaste, y dice, se presentó vivo, mire usted, se presentó vivo, con muchas pruebas, muy importante, con muchas pruebas indubitables. Era dificilísimo para ellos poder contradecirlas, sin duda alguna. Indubitables. Dice, además dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Algunos de ellos pensaban que era un espíritu. ¿Recuerdan? ¿Tenéis algo de comer? Y comía delante de ellos. Tocad, palpad. Un espíritu, dijo el Señor, no tiene, ¿qué cosa? Carne, ni huesos, así dijo el Señor, como veis que yo tengo. No es lo mismo que el pasaje que dice ni carne ni sangre, porque hace referencia a un entendimiento que se tenía en ese tiempo, ¿no?, de lo que se corrompía, nada más. Pero en este caso estamos hablando de un cuerpo glorificado, un cuerpo que por el Espíritu había sido levantado, gloria al Señor, lleno de gracia, lleno de verdad. Jesucristo el Señor ha resucitado de entre los muertos. Esa es la piedra viva en la que estamos fundamentados y somos sobreedificados en una piedra vivificante continua, en el poder de la resurrección continuo, permanente. Amén. No es una piedra muerta, no es una piedra inerte, edificado sobre el fundamento, dice Pablo a los Efesios, el fundamento. ¿Cuál fundamento? De los apóstoles y profetas. O sea, del testimonio que los apóstoles y profetas dijeron. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, quien vosotros sois morada, una morada del Espíritu. Estamos edificados, nuestra vida está sostenida en un poder glorioso que se activa permanente, continuamente, al momento de yo confesar su nombre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque cuando usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, usted debe saber que desde la piedra donde se arraiga, arraigados en Cristo, sube, corre por usted, aleluya, el poder del Espíritu Santo que le levanta, que le anima, que le fortalece en su debilidad. Amén, gracias Señor. Reprobada por el hombre, aprobada por Dios. Amén. Que Él sí sabe edificar. Él sí es arquitecto. Amén. Él sí es constructor
de la vida del hombre. Bendito es el Señor. Entonces, pruebas indubitables. Por eso, el Señor dijo, me seréis testigos. ¿Me seréis testigos de qué? En el capítulo 1 siempre, en el capítulo 1, verso 21, Pedro permanente, continuamente citando las Escrituras, dice en el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, todo el tiempo que le vimos, Juan dice, lo que era desde el principio, lo que vimos con nuestros ojos, ¿qué más? Lo que contemplamos, lo que palparon nuestras vidas tocante al verbo de vida. La vida. Así dice Pedro, mientras que el Señor entraba y salía hasta palparle, hasta el final, hasta la resurrección. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan, estoy leyendo en Hechos capítulo 1, verso 22, dice, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. No termina allí. Me seréis testigos. Pero dice de su resurrección. Testigo de su resurrección. No de los otros hechos nomás, maravillas gloriosas que él hizo, sino testigo de su resurrección. Eso es muy importante. Es una de las señales más gloriosas, la más grande, dijo el Señor, que Él le daría a los obreros. No voy a dar ni una otra señal más que la del profeta Jonás. Recordarán ustedes que estuvo 3 días en el vientre del pez. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. 3 días en el vientre del pez. Hablando de esto, hablando de esta roca, mire, yo le voy a pedir ¿qué dijo el Señor Jesucristo un poco más acerca de esto? Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, recuerdo esto y lo anoté, Mateo capítulo 21, hablando el Señor, una parábola de un padre de familia, que había plantado una viña. Esto está en los paralelos allí proféticos, muy particularmente en Isaías. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, así dice, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Preparó todo para recibir el fruto de la viña. El Señor le llama el fruto del reino, así le llama luego, los frutos del reino. Bueno, cuando se acerca el tiempo de los frutos, dice capítulo 21 de Mateo, verso 34. Cuando se acerca el tiempo de los frutos, dice, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y allí entonces cita cómo estos labradores toman a los siervos, a uno los golpean, a otros los matan, a otros los apedrean. Bueno. Otros siervos son enviados para recibir los frutos. Nuevamente lo mismo que los primeros, son golpeados, algunos muertos, apedreados. Finalmente dice que el padre de familia, preocupado, obviamente, envía a su hijo. Y decía él, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, otra vez, adueñándose, siendo siervos, adueñándose, ¿no? Vieron al hijo y dijeron, bueno, este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero nos apoderamos de la gloria. Por supuesto no va a ser así, pero pretensión tenemos de apoderarnos de muchas cosas que le corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Nos libre el Señor. Somos siervos en la viña, somos labradores, colaboradores. Nada más. Cuando venga pues el Señor de la viña, preguntó Jesús, ¿qué hará aquellos labradores?
Le respondieron al Señor. Bueno, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, ¿no? Que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué dijo el Señor? Entonces el Señor dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Qué había que leer? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Nunca habéis visto la maravilla de Dios? Las maravillas, lo que Dios ha hecho, ¿no se han dado cuenta? Y eso es el punto. Tal vez no nos hemos dado cuenta. Nos hemos quedado con la metáfora, con la discusión teológica. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? El Señor, Pedro lo dice, el Señor lo dice. El reino está allí, ¿no? Está escrito. Lo dice el Señor. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Él viene a constituirse en el Rey. Él viene a constituirse en la piedra fundamental, vivificante de esta casa, de esta iglesia, de este reino glorioso. Él mismo viene y nos llama a ser sus colaboradores, a ser piedras vivas, edificadas con el mismo sentido, con el mismo propósito de dar fruto para nuestro Dios, para agradarle a Él. Yo soy, dijo el Señor, la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Siga la línea usted escritural, ¿no? Él es la vid verdadera. Él es la roca viva, ¿no? Resucitada, vivificante por su Espíritu. Y nosotros, bueno, nosotros, piedras vivas, nos acercamos a Él y somos sobreedificados en Él. Bendito, bendito sea el Señor. Vuelvo a Hechos capítulo 4. A Hechos capítulo 4. Entonces el apóstol Pedro les dice, este Jesús resucitado, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación de la muerte, entiéndase allí, liberación de la muerte. ¿Ya? Si tomamos los pasajes, en ninguno hay salvación de la muerte. Estamos muertos, dijo Pablo a los Efesios, muertos en delitos y pecados, sin Cristo, lejos, separados, lejos, somos hechos cercanos por la sangre del Señor, lejos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora en Cristo, por su sangre preciosa, somos hechos cercanos. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, entonces dicen, no hay otra salvación, no hay otro que nos libere de la muerte. Solo Jesucristo el Señor. Es importante porque lo sacaron a ellos, ¿no? Se dieron cuenta de cómo estaban hablando los principales sacerdotes, toda la familia del sumo sacerdote, estaban todos allí, ¿no? El verso 15 dice, les ordenaron que saliesen del concilio y se pusieron a hablar entre ellos, conferenciaban, dicen entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Dijeron. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, esta señal, a todos los que moran en Jerusalén, y esa señal no la podemos negar, está ahí. ¿Qué hacemos? Ahora, sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese o en este nombre que ellos dijeron, ¿no?
Jesucristo es el Señor, es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no más hablen en ese nombre. Les intimaron que en ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué respondieron con Juan? ¿Qué dijeron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron? A Cristo resucitado. ¿Qué oyeron? El testimonio de Dios el Padre en sus corazones. Él es la piedra reprobada, aleluya, pero aprobada por Dios, para que todo aquel que en Él creyere no sea avergonzado, aleluya, sea vestido de nuevo, sea salvo, sea liberado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amados hermanos, ¿cuánto más hay en las Escrituras al respecto? ¿Cuánto más? Mucho más al respecto. Confirmadísimo en una cantidad enorme de pasajes. Y es nuestra la necesidad de acercarnos a las Escrituras. Dios mediante estaremos en este mismo sentido de las Escrituras, considerando como si fuese una segunda parte el próximo domingo, si el Señor así lo permite. No es que exista segunda parte, porque no hay posibilidad alguna de sujetar los contenidos y decir, a esto corresponde. No es así, ¿no? Había una necesidad en los apóstoles, esa necesidad fue confirmada. Hay una necesidad en nosotros que hoy día sea confirmada. Amén. ¿Cómo vivifico mi corazón? ¿Cómo mi entendimiento se renueva? ¿Cómo mis manos se levantan de nuevo para alabar al Señor? ¿Cómo de nuevo me regocijo en el Señor? Tal vez se ha encerrado mi boca, mis labios para bendecirle. Por años he estado allí en una especie de silencio obligado, casi sin vida. El Señor no quebrará la caña cascada. El Señor no apagará el pábilo que humea. Que te encienda el Señor de nuevo. Que el Señor te levante de nuevo. Y seas regocijo para el Señor. ¿No? De saber que somos vivificados en esta piedra angular y edificados por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Cada vez que tú digas, Jesucristo es el Señor, el poder del Señor confirmará en cada célula de tu cuerpo, en cada área, en cada pensamiento de tu mente. Todo tu ser, ¿no? Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible por el poder del Señor. Él es fiel, Él lo va a hacer. El Señor es fiel, Él lo va a hacer.